Capacitación, elementos de protección personal, sector salud. Los elementos de protección personal son equipos o dispositivos destinados para el uso del personal expuesto a peligros, cuyo fin es protegerlo de estos, aumentar su seguridad y cuidar su salud en el trabajo. Según OSHA, el EPP para riesgo biológico se define como aquella ropa o equipo especializado usado por una persona para protegerse de un material infeccioso. El propósito fundamental de los elementos de protección individual es prevenir el contacto con el agente infeccioso o con el fluido corporal, creando una barrera entre este y el personal. Los elementos de protección personal no sustituyen los controles de ingeniería, administrativos ni de las buenas prácticas en el trabajo. Por el contrario, deben ser usados en unión con estos controles para garantizar la seguridad y la salud de los colaboradores. Consideraciones a tener en cuenta. Todas las personas que se expongan a agentes biológicos en la prestación de servicios de salud humana deben contar con ropa y elementos de protección personal de acuerdo con el riesgo que se presenta durante la realización de sus actividades. Son responsabilidades del empleador mantener actualizados y operantes los procedimientos de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos para determinar la necesidad de los EPP de acuerdo con las tareas ejecutadas y la exposición del personal de salud. Garantizar la dotación y entrega de los elementos de protección personal requeridos, así como su mantenimiento, reposición y disposición final. Son responsabilidades del personal de salud cumplir con los procedimientos establecidos en la institución, acatar las recomendaciones sobre uso, mantenimiento, limpieza, almacenamiento, reposición y disposición final de los EPP asignados, asistir a las capacitaciones y entrenamientos a los que sea convocado, reportar de manera inmediata los accidentes de trabajo que le ocurran y notificar a sus supervisores condiciones inseguras, necesidades de cambio o reposición de los mismos. Uso, limpieza, mantenimiento y almacenamiento de los elementos de protección personal. Para un correcto uso y adecuada durabilidad del producto es necesario tener en cuenta que los elementos de protección personal deben utilizarse exclusivamente en las actividades para las que se han establecido, evitar su contaminación en otras áreas y superficies o que contaminen otros lugares, colocarse antes de entrar en contacto con el paciente o la fuente potencialmente contaminada y antes de ingresar a las áreas de potencial contagio. Es importante que el personal reporte cualquier daño o anomalía en los equipos de protección personal y evite utilizarlos si están en mal estado. También deben ser almacenados en un área limpia y bien ventilada para garantizar su protección y durabilidad. En Colmédico Río Negro estamos comprometidos con el bienestar de nuestros colaboradores. Por esto, a continuación te compartimos los elementos de protección personal según lo definido para cada área. Recuerda realizar un adecuado lavado de manos siguiendo los 11 pasos dispuestos por la Organización Mundial de la Salud, ya que este es un paso fundamental para reducir la incidencia de las enfermedades infecciosas evitables. Elementos de protección personal para coordinadora de laboratorio, bacterióloga y auxiliares de enfermería. Para estos cargos deben utilizar
gafas de seguridad, mascarilla quirúrgica, guantes, uniforme antifluido y bata antifluido. Todos son de manera obligatoria. Terapeuta respiratorio debe utilizar gafas de seguridad, mascarilla N95, mascarilla quirúrgica, guantes, uniforme antifluido y bata antifluido. Fonoaudióloga deben utilizar mascarilla quirúrgica y bata antifluido. Psicóloga debe utilizar bata antifluido. Médicos SST y optómetras utilizarán bata antifluido y guantes cuando lo requieran o sea necesario. Médico consultor debe utilizar gafas de seguridad, protectores auditivos, casco de seguridad y botas de seguridad. Estos elementos se utilizan durante las visitas en planta en empresas clientes. Para el área de servicios generales deben utilizar gafas de seguridad, mascarilla N95, guantes de acuerdo al código de colores, uniforme antifluido y delantal antifluido para las rutas de recolección de residuos. Recuerda que los elementos de protección personal son de uso único, personal, y compartirlos puede aumentar el riesgo de contagio de virus y otras infecciones. Cuando solicitar reposición de los elementos de protección personal, el colaborador debe solicitar autorización para reposición de los elementos de protección personal al líder de área o a la profesional de seguridad y salud en el trabajo en los siguientes casos: cuando se evidencia daño o falla del elemento, cuando se evidencia deterioro normal por uso, por pérdida justificada del elemento, por vencimiento del tiempo de uso, por defectos del elemento o cuando se contamine o se manche con fluidos corporales. Aplica para los elementos que no son reutilizables. Recuerda inspeccionar los elementos de protección personal antes de cada uso, realizar higiene frecuente de manos con agua y jabón antes de ponerse y después de retirarse los EPP. Los elementos de protección que ya fueron utilizados y no son reutilizables deben depositarse en el recipiente de residuos peligrosos de color rojo para residuos biosanitarios. Los elementos de protección personal reutilizables deberán limpiarse y desinfectarse y estos deben ser almacenados en un lugar seguro. Tu labor es proteger la salud de los demás, no descuides la tuya. Utiliza los elementos de protección personal siempre que sean necesarios.